Buenos días, señor Teolinda. El día de hoy vamos a hablar el tema llamado la trigonometría en las carreras profesionales, donde estaremos explicando en todas las profesiones donde se aplica la trigonometría. Mi grupo está conformado por los integrantes William León, Landis Dondón, mi persona, Sergio Vito, Moisés Palacio, Keila Castro y Jesús Valentín. Estaremos dando las distintas carreras como la ingeniería civil, la arquitectura, diseño gráfico, la medicina, la astronomía, la aviación y la geología. A mí me ha correspondido diseño gráfico. En el diseño gráfico hay varias formas de representar la trigonometría. Está en la dotación de objetos, cuando se dota un objeto de un ángulo determinante como un logo o una imagen. Se pueden usar las funciones de coseno y seno. También está las animaciones y movimientos, que esta se aplica en las animaciones de 2D y 3D. Esta trigonometría se usa para mover objetos en trayectorias circulares, ondas, espirales o hacer que algo oscile suavemente. Están las transformaciones geométricas que los diseñadores aplican en la trigonometría al escalar, girar o reflejar elementos dentro de un diseño. Otro punto es la iluminación y las sombras. En renderizamos o gráficos de 3D se usan funciones trigonométricas que usamos para calcular la luz del incide sobre el objeto. También otro punto importante es el diseño de patrones para crear mandalas, mosaicos, flores, formas circulares o diseños simétricos que se usan en la trigonometría para distribuir elementos en ángulos precisos alrededor de un punto central. Mi nombre es William León del grado 1108. Le voy a hablar sobre la trigonometría y cómo se utiliza en la ingeniería civil. La trigonometría es una herramienta matemática esencial para los ingenieros civiles, permitiéndoles realizar cálculos precisos y resolver problemas complejos en una amplia variedad de proyectos, desde la planificación inicial hasta la construcción y la matemática de infraestructura. Los ingenieros civiles también utilizan la trigonometría para determinar con precisión distancia horizontal y vertical, así como ángulos entre puntos en el terreno. Esto es crucial para la creación de mapas, también topografía, la determinación de terrenos y la planificación de proyectos. Y también mediante el uso de ángulos de elevación o precisión y distancia horizontal se pueden calcular las alturas de puntos en el terreno, lo que es esencial para diseños en carretera, canal y otras obras más. Esta técnica trigonometría permite determinar la posición exacta de los puntos en el terreno mediante la medición de ángulos o distancias de puntos de referencias conocidas. En diseño de estructuras como puentes, edificios y torres, la trigonometría es utilizada para descomponer la fuerza en sus componentes horizontales y verticales, lo que permite analizar cómo se distribuyen las cargas y asegurar la estructura de los puentes o edificios. La trigonometría ayuda a analizar la estabilidad de taludes, muros de contención y obras estructurales, permitiendo calcular precisión para la planificación, diseño y construcción. Gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Ladi Rondón y hoy vamos a hablar sobre trigonometría en la arquitectura. La trigonometría en la arquitectura juega un papel fundamental ya que nos ayuda a crear diseños funcionales, estéticos y estructuralmente sólidos, así como se puede aplicar en diseños de formas y estructuras que se pueden usar para calcular ángulos y longitudes de estructuras como techos inclinados, arcos, bóvedas, cúpulas, fachadas de forma geométrica compleja. La distribución de espacios. Los arquitectos aplican trigonometría para planificar la orientación de edificios, la entrada de luz solar y ventilación natural, según la posición del sol y los ángulos de coincidencia. La estabilidad estructural es importante porque nos ayuda a determinar la inclinación de elementos como rampas, escaleras o asegurando que cumplan normas de seguridad y accesibilidad. Perspectiva y representación gráfica en los planos y dibujo histórico. La trigonometría permite representar correctamente la profundidad, proporcionalidad y relaciones espaciales, como también los modelados digitales. Los programas de diseño arquitectónicos usan funciones trigonométricas para generar los modelos digitales. Los programas de diseño arquitectónicos usan funciones trigonométricas para generar modelos tridimensionales, calcular dimensiones y realizar instrucciones. Un ejemplo práctico sería imaginar que un arquitecto diseña un techo con dos aguas a un inclinado de 30 grados. Si se basa el techo mide 10 metros. Puede usar trigonometría como el seno o el coseno para hallar la altura del techo. También podemos determinar la altura inaccesibles, como utilizando la tangente se puede hallar la altura de un edificio midiendo su sombra y el ángulo de elevación del sol. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Brito y hoy les voy a hablar sobre la trigonometría en la medicina. Puede parecer poco común, pero se puede aplicar en varias formas, importantes especialmente en tecnología médica. Algunas de estas aplicaciones son cirugías computarizadas o también llamadas cirugías asistidas por computadora, en la cual se calculan mediante procesos matemáticos la inserción y la precisión de los procesos. Otra sería el diseño de prótesis y órtesis, en el cual se utilizan modelos matemáticos basados en la trigonometría para crear dispositivos que se acoplen a la anatomía del paciente. En estos dispositivos se miden el movimiento de los ángulos de las articulaciones y la longitud ósea. Otro sería medición de la estructura corporal. En este se calcula el movimiento de los ángulos de las articulaciones, por ejemplo los codos y las rodillas. Y otro último sería ondas de ritmo fisiológica. En estudios como el electrocardiograma se interpretan las ondas del corazón y del cerebro, en las cuales se utilizan funciones como el seno y el coseno. Mi nombre es Moisés Palacio y voy a hablar sobre la astronomía. La trigonometría es fundamental para la astronomía, ya que nos permite medir cuerpos y distancias de cuerpos celestes, a pesar de que están a enormes distancias de la Tierra. Les voy a explicar cómo se aplica en la medición de distancia. Utilizan un método llamado paralaje trigonométrico, que se utiliza para medir las estrellas a cercas distancias. Observar la misma estrella desde dos puntos distintos en la órbita terrestre, formando así un triángulo. También se usa para programar lanzamientos especiales y calcular las trayectorias de los planetas. Ahora les voy a explicar cómo se aplica en el tamaño y la distancia angular. Cuando se observa un objeto como la luna o el sol, se puede observar su tamaño real si se conoce su distancia angular.
Ahora les voy a explicar cómo se aplica en la astrofísica y en las trayectorias de luz. Analizar espectros de estrellas o galaxias se aplican métodos trigonométricos para estudiar el movimiento y la rotación de los planetas. Estas son todas las aplicaciones de la trigonometría en la astronomía. Mi nombre es Keila Castro y hoy voy a hablar sobre la aviación en la trigonometría. Bueno, la trigonometría es esencial en la aviación ya que nos permite calcular las trayectorias, las altitudes, las distancias y las direcciones y muchos otros elementos para tener un vuelo seguro y esencial. Bueno, voy a hablar de las aplicaciones principales. Los pilotos y los sistemas de navegación usan la trigonometría para calcular la ruta más corta entre dos puntos sobre la superficie de la Tierra. Bueno, ahora voy a hablar sobre las aplicaciones de altitudes y ángulos de ascenso y descenso. Se usa trigonometría para determinar la altura de un avión sobre el terreno a partir de ángulos de elevación y distancias medidas desde la Tierra. Para subir o bajar de manera segura, el piloto necesita saber el ángulo de descenso o ascenso y calcular la distancia que recorrerá a esa pendiente. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se aplica en el control de tráfico aéreo o radar. Bueno, los controladores aéreos usan funciones trigonométricas para determinar la posición exacta de un avión a partir de señales de radar que forman triángulos con estaciones receptoras. Ahora les voy a explicar cómo se aplica en la corrección por viento. Si hay viento cruzado, el avión se desvía de su curso. La trigonometría ayuda a calcular el rumbo corregido para llegar al destino planeado. Ahora en el diseño de pistas y maniobras. En esto se aplican funciones trigonométricas para calcular las trayectorias del aterrizaje y despegue y definir los radios de giro y otras maniobras en el aire. Mi nombre es Jesús David Valentín Pérez del curso 1108 y les voy a hablar dónde puedo utilizar la trigonometría en la geología. La trigonometría se puede utilizar en la geología de muchas maneras para estudiar. Podemos estudiar la tierra, también podemos medir formaciones de rocas y entender procesos geológicos. Donde también se puede utilizar en la geología en la medición de inclinaciones, buzamiento y rumbo. Los geólogos usan trigonometría para medir la inclinación de ángulos de buzamiento y la orientación de rumbo de capas rocosas y fallas y pliegues. ¿Cómo? Esto ayuda a entender cómo se han deformado las capas terrestres a lo largo del tiempo o a lo largo que ha pasado. Otro punto donde también se puede es la determinación de profundidades. Para saber qué profundidades están en la capa de la roca o un yacimiento, se puede usar la trigonometría. Por ejemplo, al perforar un pozo inclinado, se calcula la profundidad vertical usando las funciones como el coseno. Otra parte que se puede utilizar es la interpretación de imágenes sísmicas. En exploraciones petroleras o estudios sísmicos, se disparan ondas al subsuelo y se analizan sus reflejos de la trigonometría. Permite calcular a qué profundidades están diferentes capas según los tiempos de llegadas y los ángulos de reflexión. En otro que podemos utilizar son los modelos de terrenos y estructuras, en mapas geológicos y en modelos de 3D. El subsuelo, la trigonometría permite representar con precisión la orientación y formación de estructuras subterráneas, como las anticlinales y sinclinales o disques. En otro que podemos utilizar son los modelos de terrenos y estructuras, en mapas geológicos y en modelos de 3D. El subsuelo, la trigonometría permite representar con precisión
la orientación y formación de estructuras subterráneas, como las anticlinales y sinclinales o disques.